a darle la bienvenida, amigos de RPP y de Ampliación de Noticias, a Carlos Morán Soto, general de la Policía Nacional en situación de retiro. Él es abogado, ha sido ministro del Interior y fue integrante del Grupo Especial de Inteligencia que capturó al terrorista Abimael Guzmán. General Morán, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por la atención. Buenos días, Mónica, Carlos, Mabel. Bueno, buenos días. Una reflexión. General, bueno, quería pedirle justamente un comentario respecto a esta situación que se ha originado con relación a lo que va a pasar con el cuerpo de Abimael Guzmán. Ha escuchado usted de parte de Mabel que hay grupos, básicamente los deudos de las víctimas del terrorismo, que piden que sea verificada justamente la identidad a través de la comprobación del cuerpo de Abimael Guzmán. ¿Qué debe pasar con sus restos? Bueno, nos damos cuenta dramáticamente que Abimael Guzmán, después de muerto, pretende seguir haciendo daño al país. Todo esto ha sido planificado al dejar a Elena Iparraguirre como única heredera legal. Sabían estos personajes que iban a morir en prisión por la cadena perpetua que el Estado peruano les impuso a través de un debido proceso. Increíblemente, Carlos, los terroristas muestran más organización que el Estado peruano mismo. Ellos ya sabían qué iban a hacer y nuestro Estado muestra hasta ahora una inacción terrible, yo diría sospechosa. El gabinete de ministros tenía la facultad, y tiene la facultad, para inmediatamente que se produzca la muerte de este personaje, puesto en el escritorio del presidente un proyecto de decreto supremo para el tratamiento excepcional de los restos de este señor. Yo quiero que recuerden cuál fue el tratamiento que se ejecutó con los primeros muertos por COVID el año pasado. Peruanos inocentes que no recibieron un sepelio, no se despidieron sus familiares de ellos y fueron incinerados porque se atendía a un principio de salubridad pública. General. Haremos una detección contra este criminal responsable de miles de muertos y destrucción económica de nuestro país. ¿Por qué estamos cayendo en procedimientos legales que sí es necesario aplicar, pero en ese momento, dada la implicancia, el protagonismo, la figura de este personaje que quiere permanecer en el tiempo para que se convierta en un mito para sus seguidores, no lo podemos aceptar como Estado? En todo caso, general, ¿usted está de acuerdo con que el cuerpo sea incinerado? Por supuesto, nosotros, el mismo día que se conoció la noticia, nos pronunciamos como asociación del GEI. El cuerpo debe ser incinerado y sus restos lanzados al mar o desaparecidos, previa identificación por las autoridades. Ya he escuchado que el Congreso se va a pronunciar, van a visitar y van a constatar eso, porque es lo que decía Mabel. No hay conciencia y no hay una justificación, no se creen las autoridades a veces, y es cierto. Entonces, para transparentar estos actos, deben ser la primera acción que debe tener el Ejecutivo en estos momentos. Sí, General Morán, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Mónica Delta. Usted habla, efectivamente, debería haber una especie de tratamiento excepcional por la circunstancia, porque lo que el Estado tiene que hacer es velar por el bien superior del pueblo peruano. Usted nos está diciendo que frente a una crisis de confianza que hay en algunas instituciones y frente a la inacción que podría ser, o algunos han dicho lavada de manos, de los representantes del gobierno, estamos al medio de esta situación que no se termina, que no se cierra. Sí, efectivamente, vemos con vergüenza que el Ejecutivo le delega la responsabilidad al Ministerio Público. El Ministerio Público, después de ¿cuántos días ya? No tomó una acción. Entonces, está el Congreso. Que se pronuncie el Congreso. El Congreso, a través de sus comisiones respectivas, que se pronuncie y, bueno, saque un dispositivo legal que se puede aplicar para este tratamiento excepcional. Abimael Guzmán no es cualquier persona, no es cualquier personaje. Sabemos lo que representa y el peligro que representa. Sabemos que su ideología no ha muerto, el pensamiento Gonzalo no ha muerto. Entonces, no podemos permitir que triunfe su plan de perpetuar su memoria
Eso sería perder la guerra ideológica y política que aún debemos librar con Guzmán después de muerto. Y no somos conscientes de eso. General, esta inacción o esta tibieza con la que está reaccionando el Ejecutivo no es exclusivo del actual Ejecutivo. Desde que se capturó a Abimael Guzmán, los gobiernos que siguieron, el señor Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, es decir, nadie tomó las riendas de este asunto. Abimael Guzmán no iba a morir en algún momento, se podía prever esta situación. De hecho, ya se hablaba en cierto momento cuando la salud de Abimael Guzmán comienza a decaer, ya se hablaba de esta situación. Y por otro lado, el Congreso de la República tampoco hizo absolutamente nada. Estoy hablando de los diferentes congresos, porque desde ahí pudo salir una ley que estipule qué hacer cuando muera este sujeto. ¿Qué ha pasado? Porque la lucha contra Sendero Luminoso parece haber terminado cuando se captura a Abimael Guzmán y no se previó esta situación, ni tampoco la aparición de Movadef. Sí, Mabel, tú lo has dicho muy bien. Hace 21 años se capturó a Guzmán. El GEIN fue protagonista de esa historia, pero fuimos conscientes que en esos 29 años se fue derrotado militarmente, capturado su cúpula dirigencial, cercenados planes y estrategias para perpetuarse, para continuar en esta lucha armada. Sufrió una derrota estratégica muy importante, sí, somos conscientes de eso, pero también somos conscientes que el Estado y sus instituciones no libraron una guerra política, ideológica contra ese pensamiento nefasto. Y somos conscientes, acá como Estado, como sociedad, no hemos cumplido con nuestro rol. Y ahora, hace un mes, cuando estaba enfermo, este señor estaba enfermo, sabíamos que tenía una dolencia, iba a morir en algún momento, debió perderse, pues. Así que ahora, si vamos a responsabilizar, efectivamente, cada gobierno tiene una responsabilidad, sí, pero en este momento tenemos que tomar acción. Sí. Ya habrá momentos para asumir las responsabilidades que tiene que haber, pero en estos momentos tenemos que tomar acción porque ya han pasado 2 o 3 días de la muerte de este personaje nefasto y hasta ahora, pues, no está dando una respuesta adecuada y la ciudadanía y las víctimas, tú bien lo dices, exigen una respuesta. No podemos estar dilatando más esto. Exactamente, general. Le quiero pedir, por favor, que nos espere un minuto porque tenemos que ir con nuestros anunciantes y luego regresamos para continuar conversando con usted, general Morán. Regresamos. Continuamos con ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Hoy Mónica Delta, Mabel Huertas y Carlos Villarreal tenemos el gusto de acompañarlos y estamos conversando con el general de la Policía Nacional de Retiro, Carlos Morán Soto, además abogado, ha sido ministro del Interior y parte del grupo especial GEIN que logró la captura de Abimael Guzmán. General Morán, yo quería más o menos pedirle incidir en un tema que nos ha llamado mucho la atención a todos. Esta ambigüedad que ha habido en la respuesta de parte del Poder Ejecutivo con relación a la captura del asesino Abimael Guzmán. Solamente hemos visto mensajes en Twitter, en las redes sociales, pero un mensaje contundente, no. ¿Usted qué opina respecto a esta situación? Bueno, yo quiero decirle a la opinión pública que es la primera vez en estos años que no recibimos una mención siquiera del presidente de la República por esta captura. Ni el Congreso, solo el congresista Puesto se ha pronunciado y está bien, lo agradecemos. Pero no esperamos nada de este Ejecutivo, Carlos. Tenemos un premier que muestra, se puede decir, simpatías por Sendero Luminoso. Tenemos un ministro que tiene un pasado senderista. ¿Se refiere al ministro pasó hace 40 años? Si bien no hubo un juicio, pero por lo menos pues hay una responsabilidad política que asumir como tal. Entonces, esta tibieza del Ejecutivo nos llama poderosamente la atención. Entonces no esperamos nada del Ejecutivo. Por eso exigimos que el Congreso se pronuncie. Si tenemos una fiscalía, y he escuchado bien a la congresista Echaíz, que ha dicho, pues, el Ministerio Público debe pronunciarse y tiene que tener en consideración la complejidad de este personaje y lo que representó. Entonces, acá las instituciones deben pronunciarse. Mira, Carlos, hace 29 años del GEIN, nosotros capturamos un hombre.
que está muerto ahora. Pero ¿cómo se combate a un mito? Sí, claro. ¿Cómo se combate a un mito? Sí. Y eso es lo que pretenden los seguidores de Abimael Guzmán, convertir en un mito a su figura. Sí, general Morán, efectivamente usted señala que esta falta de contundencia que se ha puesto en evidencia de parte de los representantes del gobierno en relación no solamente a no tomar una decisión inmediata, sino por el otro lado, a la hora de pronunciarse lo han hecho con mucha tibieza, es la palabra que usted ha señalado, por, abro comillas, simpatías por Sendero, por pasado senderista. Es decir, estamos hoy frente a la posibilidad de que se cree un mito a raíz de la muerte de Abimael Guzmán, pero también tenemos la presencia de un Movadef que se señala como caballo de Troya de Sendero y gente vinculada directamente a esta organización, que no llegó a ser partido político porque se negó en su momento, pero hoy está muy cerca de personajes importantes del gobierno. ¿Qué cosa es el Movadef para usted? Bueno, el Movadef fue un intento de Guzmán de insertarse en la vida política. Fue una obra, una creación de Guzmán. Y ayer escuchaba al general Arriola, que explicaba muy bien cuáles son los orígenes de Movadef, quiénes son sus personajes que estuvieron en su parte fundacional y cuáles son las proyecciones que tiene. Esto no es un juego, es una realidad. Guzmán ha planificado meticulosamente esto cuando estuvo en prisión y ahora pretende pues concretar su plan de ser venerado, ¿no? Y pasar a la posteridad como tal. Esto es algo real, algo concreto y oportunamente se está previniendo los riesgos que podríamos tener más adelante. Esto en realidad es preocupante. Usted, general, con toda la información que tiene como policía, como exministro del Interior, ¿considera que Abimael Guzmán logró su cometido? Es decir, logró insertar a Movadef en la vida política. Es más, logró insertarlo en el poder, teniendo en cuenta que tenemos a un primer ministro y a un ministro de Trabajo investigados por terrorismo. Por lo menos, involucrados en actos terroristas, como lo por lo muestran los menos han documentos. demostrado una simpatía y una tibieza en condenar estos actos terroristas. Por lo menos hemos visto que la prensa ha descubierto que reciben visita de personajes ligados estrechamente con Movadef, que tienen que explicarse. Y yo creo que la opinión pública merece una respuesta del Ejecutivo, merece una respuesta de sus autoridades y que sus actos deben ser transparentados, no medias tintas. Acá tenemos que hablar claro, con dureza y con energía. Es la oportunidad brillante que tiene el presidente Castillo para deslindar. Lo pedimos públicamente antes de la segunda vuelta como GEIN. Como defensores de la democracia pedimos un pronunciamiento público, un deslinde de estos personajes que estaban en su entorno. Y ahora, con la muerte de Guzmán, con estas respuestas tibias, lo volvemos a reiterar. General Morán, yo quisiera, ayer se cumplieron justamente 29 años de la captura de Abimael Guzmán, y yo quisiera remontarme a ese día. En el caso suyo, ¿cuál fue específicamente la labor que desempeñó en el momento, ese día justamente de la captura? ¿Cómo fue el trabajo conjunto para detener a Abimael Guzmán? Sí, bueno, lo hemos dicho varias veces. El GEIN es producto de lo mejor que desarrolló la policía contraterrorista en la década de los 80. La experiencia acumulada, el conocimiento del enemigo, la aplicación de técnicas de vigilancia y seguimiento, el uso de la tecnología y también una legislación antiterrorista que permitió pues trabajar en ese entonces todavía con los colaboradores eficaces que ahora se llaman como tal, ¿no? Entonces, este manejo de informantes y arrepentidos permitió avanzar y trazar una estrategia que en 2 años pudo desbaratar casi el 70% de la cúpula dirigencial de Sendero Luminoso. El 12 de septiembre es el corolario con la captura del Buró Político y del Comité Permanente. Solo se libró de ser capturado Feliciano
pues este personaje no llegó a esa reunión. La labor que cumplí en ese momento, donde los jefes eran el entonces comandante Miyashiro y el mayor Méndez Vaca, era encargarme del registro de la casa de los Sauces 459, donde fue capturado Abimael Guzmán y toda su cúpula. Esa fue la labor que cumplí yo, una labor posteriormente investigativa del caso. Claro, la intervención la hizo un grupo mayor, pero esto es parte de la historia, ¿no? No solo fue un trabajo de una sola persona, ni dos personas, fue un trabajo de un equipo cohesionado con mística y un profundo amor al Perú, que ayer hemos ido a recibir por invitación del arzobispo de Lima una Eucaristía, y en realidad hemos renovado nuestra fe católica, nuestra incremental fe católica, porque entendemos de que al final de cuentas solo hemos sido instrumentos de Dios como creyentes que somos. El día 12 de septiembre se impuso la justicia y la ley ante la oscuridad, el terrorismo, el extremismo ideológico y la violencia. Esa es la lección que debemos sacar nosotros del 12 de septiembre. Ahora, efectivamente es un trabajo extraordinario, este grupo especializado, el GEIN, con la captura de Abimael Guzmán, y han seguido trabajando durante todos estos años y estas décadas. Y podríamos ahora quizá tratar de entender cómo hacemos para, muerto el camarada Gonzalo, el cabecilla más sanguinario de Sendero Luminoso, podemos enterrar el pensamiento de Gonzalo, porque parece que ha sido como renovado en estos tiempos ese pensamiento. O sea, ¿qué hacer frente a esta amenaza, no? Primero, no debemos ser permisivos. Es la primera función, responsabilidad del Estado. No ser permisivos con estas ideas, con esta ideología que divide, engaña a la población, engaña. Eso de asumir la representatividad del pueblo, de luchar por el pueblo, por los poseídos, es una mentira, es una falacia. Lo que hemos visto fue que las principales víctimas del Sendero Luminoso fueron campesinos, fueron la clase que decían de ellos defender. No nos olvidemos de la matanza que perpetuó Guzmán, que planificó la desaparición de personas, planificó. Nosotros hemos sido testigos en esos años de los audios que se incautaban en las casas de Sendero Luminoso, donde se hacían las reuniones, sus conferencias, Abimael Guzmán con sus jueces, y hablaban ahí, en esas reuniones hablaban de cómo iban a planificar atentados terroristas que causaron la muerte a miles de peruanos. Entonces, ese psicópata, porque es un psicópata, que tuvo seguidores, no hay que tener ninguna consideración en beneficio para curarlos en salud. Nosotros debemos accionar como Estado. No debe haber medias tintas, Mónica. No podemos permitir eso. Hay un trabajo entonces general por hacer, no está muerta la ideología, si bien el cabecilla finalmente ha muerto, y esperamos en las próximas horas ver qué es lo que va a suceder con la decisión que tome el Ministerio Público, que esperemos tome en cuenta a las miles y miles de víctimas que dejó este asesino sanguinario. Muchísimas gracias, general, por estar esta mañana con nosotros. Me quedo con la frase inicial. Capturamos a un hombre, pero ¿cómo luchamos contra un mito? Esa es la responsabilidad que tiene que asumir el Estado peruano. Muchas gracias, general, por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias. Tenemos que ir con nuestros titulares y luego regresamos con más aquí en RPP, La Voz del Perú.